Ignacio de Antioquía, San Ignacio de Antioquía en el año 107, él va al martirio, siendo llevado a Roma de la iglesia de Antioquía, y es el primero, escribiendo en griego, que le llama a la cena del Señor Eucaristía en el año 107 después de Cristo. Entonces muchos amigos católicos, disculpen, cuando citan a San Ignacio de Antioquía, dicen, mira, ya ves, alguien que fue influenciado por el apóstol Juan, o discipulado a través de Policarpo, un alumno del apóstol Juan. Bueno, mira, le llama Eucaristía y ya tenía la convicción, es el primero que le llama a la iglesia católica, pero él estaba escribiendo en griego y católico estaba hablando de la iglesia universal, sobre todo en este tiempo que surgían sectas falsas como el gnosticismo, que eso era una herejía que fue grandemente combatida por la iglesia. Les dice Ignacio de Antioquía, cuídense pues de participar en una sola Eucaristía, o en una sola acción de gracias, es el significado, porque hay una sola carne de nuestro Señor Jesucristo y una sola copa que conduce a la unidad por su sangre. Esto lo escribe a la carta a la iglesia de Filadelfia en el capítulo 4. Entonces aquí San Ignacio de Antioquía habla de la Eucaristía. Entonces muchos amigos católicos romanos dicen, ya ves, en tu secta protestante, en tu iglesia protestante, esto muestra que nosotros somos la iglesia que dejó Jesucristo. Y en realidad los cristianos reconocemos la historia de la iglesia, la herencia de la historia de la iglesia, y la iglesia que se ve en este tiempo no es una iglesia con los sacramentos, con un papa, con rezos a los santos que están ya con el Señor en su gloria, o a la Virgen María que está con el Señor en su gloria. No vemos nosotros rezos u oraciones, porque el Nuevo Testamento ni ningún libro de la Biblia nos muestra una sola oración a alguien que no sea directamente a Dios. Ni en los padres apostólicos, los primeros cristianos en escribir, tampoco vemos esto, ni en Ignacio de Antioquía tampoco. Entonces, esta es una iglesia más apegada a la iglesia apostólica del Nuevo Testamento, y yo he leído los padres de la iglesia más de 3 veces, y la verdad es que son de mucha edificación, me encantan, y yo los veo como mis hermanos en Cristo, con la fe que comparto. Estoy de acuerdo en el 99% de las cosas que ellos dicen, porque no eran hombres infalibles, no eran inspirados por Dios, pero eran hombres llenos de Dios. Aquí no hay nada de transubstanciación. El contexto es Ignacio de Antioquía dice, no se dejen engañar si alguno sigue a un cismático, o sea, alguien que causa divisiones. Pero aquí no está hablando de causar divisiones, está hablando de causar divisiones de falsa doctrina. El énfasis del Nuevo Testamento no es una iglesia verdadera, sino un Jesucristo que es Señor de vivos y muertos, que es Rey y Señor de la vida, y que en él solamente se encuentra la salvación. Es el mensaje del Nuevo Testamento. Y la iglesia en el Nuevo Testamento es el conjunto de personas que han sido rescatadas de sus pecados por Jesucristo, que tienen una relación con Dios. Esa es la iglesia según la definición del Nuevo Testamento. Significa la asamblea, la reunión de aquellos que han sido llamados por Dios. Entonces dijo, no se dejen engañar, porque si algún cismático sigue a un cismático, en la falsa doctrina obviamente, no heredará el reino de Dios. A veces he escuchado en diálogos con católicos romanos que citan Primera de Juan, donde dice salieron de nosotros porque no eran de nosotros, y citan que los anticristos que niegan al Padre y al Hijo, y está mal aplicar Primera de Juan desde la perspectiva de un católico romano a los que no son católicos, porque Primera de Juan está hablando de la falsa doctrina que niega que Jesús vino en carne al mundo para morir por nuestros pecados. Y todos los cristianos evangélicos creemos que Jesús vino al mundo en carne y que a través de su muerte llevó nuestros pecados y a través de su resurrección nos da vida eterna. Entonces no es aplicable, está fuera de contexto agarrar Primera de Juan, que está atacando una falsa doctrina que distorsiona el evangelio. Entonces dice, si alguno sostiene puntos de vista ajenos, se desvinculan de la pasión, o sea, se desvinculan de que Jesús vino a dar su sangre y su cuerpo fue lacerado. Eso es la pasión por amor a nosotros. Está hablando de gente con falsa doctrina. Ahorita vamos a explicar más.
Entonces, Ignacio en esta declaración de la Eucaristía, de que está hablando de buscar la unidad de la iglesia. Usa el ejemplo de la Eucaristía, que significa acción de gracias, que conduce a la unidad por su sangre. O sea, todos los cristianos nos une la sangre de Cristo. Si alguien se arrepintió de sus pecados, confió en Jesús como Salvador, clamó a Él y le sigue en su vida como Señor. Recuerda que Jesús decía, el que quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. La vida cristiana es un discipulado siguiendo a Jesús. Jesús en Mateo 28 le dijo a los discípulos, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos y enseñándoles que guarden lo que yo les he mandado. Y lo que Jesús nos mandó es que Él es el Señor, que debemos seguirle, que debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, a nuestro prójimo como a nosotros mismos, y en los evangelios tenemos sus enseñanzas, pero se trata de ser seguidores de Jesucristo. Entonces, nos une la sangre de Cristo, y así como hay una sola carne de nuestro Señor Jesucristo, también la iglesia local debe ser una sola y no tolerar falsas doctrinas que distorsionan a Jesús y su salvación. El pasaje más citado de San Ignacio de Antioquía dice esto. Está hablando del gnosticismo y dice, se abstienen de la Eucaristía y de la oración porque se niegan a reconocer que la Eucaristía es la carne de nuestro Salvador Jesucristo, que padeció por nuestros pecados y que el Padre resucitó por su bondad. En la carta a los esmirnianos en el capítulo 6. Y entonces aquí la Iglesia Católica Romana dice, mira, en el año 107 después de Cristo dice, la Eucaristía es la carne de nuestro Salvador Jesucristo. Aquí está la transubstanciación y ustedes protestantes no creen en eso, por lo tanto no tienen vida eterna porque no tienen sacerdocio y no tienen quien consagre la hostia o el pan. Bueno, Ignacio no está diciendo lo que el catolicismo cree que dice. Ignacio inicia la carta con una afirmación de la vida física y corporal de Cristo. El credo dice, creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Los gnósticos creían que Dios no había creado esta tierra, que esta tierra era una emanación de Dios que se llamaba un demiurgio, que se corrompió y que creó el mundo físico y que la materia era mala. Entonces Cristo vino a darnos una revelación secreta para que escapemos de la cárcel de la materia. Era una doctrina totalmente falsa basada en filosofía griega. Era una mezcla de creencias, pero negaba que Jesucristo vino en carne física. Entonces, ponte a pensar, si Jesús no vino físicamente, solamente parecía tener cuerpo, entonces Jesús no murió en la cruz, y si no murió en la cruz no llevó nuestros pecados como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y tampoco resucitó, y entonces nuestra fe es vana. Dice Pablo que si no Jesús no resucitó, vana es nuestra fe. Entonces no tenemos la esperanza de la vida después de esta vida y de la resurrección de nuestro cuerpo si Cristo no hubiera tenido un cuerpo físico. Entonces el catolicismo cree que Ignacio afirma que está hablando de la Eucaristía como comer literalmente la carne de Cristo. Pero no, Ignacio de Antioquía está combatiendo, y lo afirma en la misma carta, está combatiendo el docetismo. El docetismo viene del verbo doqueo, que significa apariencia, que Jesús aparentaba tener cuerpo, pero era solo un espíritu. Entonces la carta inicia afirmando la vida física, corporal de Jesús. Jesús comió, Jesús tuvo hambre, Jesús, la mujer del flujo de sangre tocó su manto y fue sanada. Jesús tenía un cuerpo físico, no era un engaño. El sufrimiento y la resurrección de Jesús fueron reales. Y dice Ignacio de Antioquía en el capítulo 2, dice, porque Él padeció todas estas cosas por nosotros para que pudiéramos ser salvos. Lo que da salvación es Jesús. No como dicen algunos incrédulos, que padeció solo en apariencia. ¿Te das cuenta? Que está combatiendo el gnosticismo, el docetismo gnosticista. Entonces, perdón que para algunos de ustedes son palabras que suenan raras, que nunca han estado familiarizados, pero así es la teología y la historia de la iglesia. Hay muchos conceptos que aprendemos a través del tiempo y que tenemos que catalogar cómo se llaman ciertas falsas doctrinas que niegan verdades esenciales de la fe que nos fue dada por Dios a través de Jesús y de los apóstoles. Entonces está combatiendo el gnosticismo y el docetismo. ¿Se acuerda que Primera de Juan
capítulo 4, verso 3 dice, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Ya desde entonces el apóstol Juan estaba combatiendo esta falsa doctrina, porque no puede ser de Dios que nieguen que Jesús tuvo un cuerpo físico, que murió y resucitó. Y justo antes de esta frase que parece decir que la Eucaristía es la carne del Señor, como que se transformara como la doctrina católica romana actual, dice Ignacio de Antioquía, ¿de qué me sirve si alguien me alaba pero blasfema contra mi Señor al no confesar que estaba vestido de carne? Cualquiera que no reconozca esto lo niega por completo. Y ahí menciona al final sobre la pasión, que es nuestra resurrección. Entonces, Ignacio lo que está interesado es en combatir el docetismo. Ignacio no está hablando de qué sucede en la Eucaristía, de si la Eucaristía se convierte realmente en el cuerpo del Señor literalmente. Lo que pasa es que Jesús dijo, esto es mi cuerpo. Y vamos a ver en un momento más a qué se refería Jesús. Pero el tema no es la naturaleza física del pan y el vino en la cena del Señor, sino la naturaleza de Jesús, que Él tuvo un cuerpo físico real, que sufrió por nosotros, que realmente murió y que realmente venció la muerte. Habla de su pasión, su resurrección. Si tú lees la carta y las cartas de San Ignacio de Antioquía, esa es su corazón. Su corazón no es hablar de cómo sucede la Eucaristía. Y justo después de esta frase en la que muchos citan a San Ignacio, dice, los que niegan el buen don de Dios, el buen regalo que Dios nos ha dado, que es Jesús en cuerpo y carne que vino, dice, perecen en sus contiendas. Es correcto evitar a esas personas, hablando de los falsos maestros. Presten atención, sin embargo, a los profetas y al Evangelio. O sea, váyanse a las Escrituras, a las Escrituras, los profetas del Antiguo Testamento que anunciaban a Jesús. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Isaías 7:14. Sin embargo, los profetas y el Evangelio en el que se nos ha manifestado la pasión y se ha cumplido la resurrección. Entonces, Ignacio cita a los profetas y el Evangelio mostrando que estos gnósticos están torciendo la verdad de que los evangelios dicen que Jesús nació físicamente de la Virgen María, vino a este mundo, sufrió en una cruz, murió. Y en Juan 6:54, Jesús es el pasaje que hoy vamos a ver en un momento, al ratito. Entonces, ese es un video que no es hecho para darte una respuesta rápida, está hecho para instruirte, para llevarte de la mano y que veamos este tema desde los distintos ángulos que debemos verlos para ser objetivos. En Juan 6:54 Jesús dijo, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el día final. Entonces, basado en esto, Ignacio en su carta dice, mira, Jesús habló de su carne. O sea, él no era un espíritu que aparentaba tener carne, como dice esta herejía gnóstica, los docéticos, el docetismo. Jesús dijo que tenía una carne. Y decía, mi amor ha sido crucificado y no hay fuego de anhelo material dentro de mí. Fíjate cómo San Ignacio de Antioquía en esta carta, él está yendo al martirio, ¿no? Entonces él está súper inspirado, anhelando morir por Cristo y mantenerse fuerte y valiente y decir, Jesús dio su vida por mí, yo con gusto voy a la muerte, porque lo menos que puedo hacer es ser un testimonio de que Cristo está vivo y de que él vale la pena dar su vida a uno por tener vida eterna en él. Entonces dice, mi amor ha sido crucificado y no hay fuego de anhelo material dentro de mí. Está hablando en forma poética, sino solo agua que vive, así como Jesús que el que le sigue de su interior correrán ríos de agua viva. Dice, solo agua que vive y habla en mí, diciendo dentro de mí, venid al Padre, no me complazco en la comida corruptible ni en los placeres de esta vida. Dice Ignacio, no, todo lo que me puedas ofrecer bello de esta vida lo tengo como nada, como decía Pablo, lo he tenido por basura por ganar a Cristo. Y decía, lo que yo quiero no es la comida física que me ofrezcan manjares, yo quiero el pan de Dios, hablando de Jesús, porque Jesús dijo, esto es mi cuerpo, y aquí decía, yo soy el pan que descendió del cielo. Entonces decía, yo lo que quiero es a Jesús en mi vida, yo lo que quiero es el pan de Dios, que es la carne de Cristo, y está combatiendo el gnosticismo.
al pan de Dios, que es Cristo que vino en carne. Dice, el cual es de la simiente de David, y como bebida quiero su sangre. Ignacio de Antioquía, carta a los Romanos capítulo 7. Y está basado en la lectura de Juan 6:54, que conoce las escrituras Ignacio, que dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Ignacio estaba yendo a la muerte, y él lo que quería era la carne del Señor. No quería carne física, no le quería que le sirvieran comida para comer, sino lo que quería, él no está hablando ahí de la Eucaristía en sí, sino lo que quiere es recibir a Cristo en su vida y beber su sangre, o sea, ser salvo a través de su sacrificio, precisamente porque él espera la resurrección de los muertos. Y por eso dice que quiere al Hijo de David, a Jesús.